Bien. Bueno, Paso. no sé si quieren empezar por ahí. Bueno, dale, dale, dale. Bien. Bueno, abro la ley y largamos. Bien, cuarta categoría, chicos, artículo 82 de la ley. Vamos a ver los ingresos de cuarta. Y bueno, y la verdad que de cuarta no hay mucho más, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del esquema de liquidación, cuarta no tiene deducciones especiales, sí tiene las comunes 83, 86, pero artículo propio de deducciones no tiene. Bien, ¿qué es lo que tenemos en cuarta categoría? Trabajo personal, ¿sí? Trabajo en donde hay que ponerle el cuerpo, digamos. La mayoría de las rentas del trabajo personal están acá en tercera. Bien. Ahí estamos. Bien, ahí estamos con el artículo de cuarta. Bien, como primer comentario acá, con cuarta categoría no pasa lo mismo que hablábamos con primera y con segunda en relación a la tercera categoría. Las rentas que están acá son de cuarta, punto, ¿sí? No hay forma de que esto sea renta de la tercera categoría. Tenemos alguna relación con la tercera, ahora vamos a ver, tercera bastante rompe, digamos, siempre nos aparece por todos lados. Entonces, no hay esa articulación que teníamos con primera y segunda, pero sí hay una cuestión que vamos a ver acá de tercera. Esta falta de articulación entre tercera y cuarta básicamente está o tiene que ver con la naturaleza de las rentas que tiene cuarta. Son rentas que por su naturaleza, por su forma de ser, digamos, sí o sí tienen que ser prestadas por sujetos, personas humanas. Entonces, por ese motivo, tercera la tenemos ahí nomás. ¿Qué tenemos? En el inciso A tenemos todo lo que tiene que ver con el desempeño de cargos públicos, sean en cualquiera de los tres niveles de nuestro Estado federal, si digo bien, sean cargos electivos o no sean cargos electivos. Y acá tenemos los cargos públicos de los tres poderes. O sea que es una cuestión vertical, agarra nación, provincia con ciudad autónoma de Buenos Aires, municipio, y también abarca todo lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Acá algunas cositas a comentar. Con respecto a lo que es poder ejecutivo y legislativo, no hay nada, ¿sí? Los funcionarios públicos de esos dos poderes tienen que tributar impuesto a las ganancias. Ahora, el tema acá está con el Poder Judicial y bueno, acá también no lo nombré, aparece el Ministerio Público. El Ministerio Público es, entre comillas y mal dicho, el cuarto poder del Estado, tanto nación como provincia. Acá en el Ministerio Público están los fiscales. O sea, o sea, los fiscales no forman parte del Poder Judicial, pero bueno, se los ve muy relacionados. Y como decía, el tema acá con ganancias, siempre la problemática estuvo con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los jueces, históricamente los jueces, secretario, todo el plantel, digamos, nunca pagaron impuesto a las ganancias. ¿En dónde tiene su fundamento esto? En que existe una acordada, que es un instrumento, digamos, es la forma en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habla, sacando los fallos o las sentencias. Hay una acordada de la Corte Suprema en la cual dice que los jueces no van a pagar impuestos a las ganancias porque el pago de este tributo afecta la independencia de los poderes, de los tres poderes que está consagrada constitucionalmente. ¿Qué es lo que dicen los jueces? ¿Tá? Ya me adelanto, ya unos vivos bárbaros.
que no van a pagar impuestos a las ganancias porque el Poder Legislativo crea los impuestos y el Poder Ejecutivo los aplica, cobra. Entonces ellos se sienten afectados y no van a poder fallar de manera independiente porque van a estar presionados por el que crea los impuestos y por el que cobra. Entonces no pagan, ¿sí? Un lujo. Todos queremos ser jueces. Eh, ya veo que ahora uno de los dos abre ahí el micrófono y dice, profe, mi papá es juez de la... Pero bueno, más allá de eso, unos vivos bárbaros los muchachos. Bueno, el tema es que así estuvo siempre, ya les digo, no recuerdo la fecha, pero es una acordada muy vieja, como de los años 30, 40. Siempre fue una cuestión que hizo mucho ruido, digamos, hasta que en el año 2017 se reforma la ley de ganancias y ahí se agrega ese segundo párrafo del inciso A, que dice que en el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público van a pagar impuestos a las ganancias cuando el nombramiento haya sucedido a partir del año 2017. Entonces, yo que soy el más viejo de los tres, juez desde el 2010, desde 1990. Ustedes dos jueces desde el 2018, ustedes dos pagan y yo no. ¿Está? Bien, ¿qué pasa hoy en día para hacerla cortísima? Ningún juez paga. ¿Está? O sea, seguimos la misma. ¿Por qué? Porque hay un principio que ustedes lo habrán visto en Impuestos 1, si es que rindieron final sobre todo, que tiene, o sea, hay una parte del derecho tributario, que es el derecho constitucional, en donde se hablan de los principios constitucionales de la tributación. Uno de esos principios es el de igualdad. Si nosotros hacemos lo mismo, si tenemos la misma capacidad contributiva, tenemos que pagar lo mismo. Eso dice la Constitución. Entonces, explíquenme dónde cabe que nosotros tres jueces y ustedes paguen y yo no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los jueces nombrados a partir del 2017 hacen creo que es un amparo en la justicia, hacen una presentación y la misma justicia otra vez le dice, sí señor, usted tiene razón, no tiene que pagar impuesto a las ganancias. ¿Ah? Bueno, me voy de este tema porque no es muy feliz, pero siempre lo quiero comentar. Bien, después, en el inciso B, está el trabajo ejecutado en relación de dependencia. Acá entran todos los... Un cachito, chicos. Bien, decía, acá entran todas las personas que tengan relación de dependencia, sea cual fuere el trabajo. Acá no es que están los profesionales, los no profesionales, los oficios, no. Hay una relación de dependencia y todo entra por el inciso B del 82. A ver, ¿cuál es la particularidad de esta renta? En el caso de personas que exclusivamente tienen ingresos por trabajo en relación de dependencia, tributan por un sistema de retención. Depende del sueldo bruto que tengan, digamos, presentan declaraciones juradas o no, pero en el caso de que tengan que presentar DJ, las DJ son informativas, porque este tipo de sujeto, o a este tipo de sujeto, digamos, le van reteniendo en el recibo de sueldo todos los meses el impuesto a las ganancias. Entonces, si a fin de año tiene que hacer la presentación de la declaración jurada anual, calcula los ingresos, pone los ingresos, calcula el impuesto, y el impuesto le tiene que dar igual a todas las retenciones que sufrió en el año. Entonces le da impuesto 100, retenciones sufridas 100, y la DJ siempre le va a dar 0. Por eso decimos que es informativa simplemente, porque no arroja un saldo ni a pagar ni un saldo a favor del contribuyente. Bueno, todo lo que es tributación de inciso A, B y C, porque los tres tributan vía retención, eso está normado en una resolución general de AFIP, que es la 4003. En la 4003 se explica quiénes son los agentes, quiénes son los sujetos, la forma de cálculo, está en esa 4003. Ahí me va explicando mes a mes, digamos, cómo yo agente, yo empleador, que soy agente de retención, cómo tengo que practicar esa retención a mis empleados.
Bien, después en el inciso C tenemos a las pasividades, jubilaciones y pensiones, básicamente. Acá lo que la ley dice es que las jubilaciones y pensiones van a tributar impuesto a las ganancias en la medida en que durante la vida activa del trabajador haya pagado impuesto a las ganancias. Entonces, si durante la vida laboral activa pagó ganancias, se jubila, paga impuesto a las ganancias. Acá hay, con este inciso, con el tema de las jubilaciones, hay también jurisprudencia. No es un caso controvertido, hay jurisprudencia pacífica, como se dice, es decir, todas las sentencias judiciales que salieron fueron al mismo lugar, en el mismo sentido, y básicamente es que las jubilaciones y pensiones están no grabadas en el impuesto a las ganancias. Entonces acá tenemos que la ley dice que las jubilaciones y las pensiones están grabadas, 82 inciso C, y la jurisprudencia o sea, todos los fallos dijeron que las jubilaciones y pensiones no están, perdón, están no grabadas. ¿Con fundamento en qué la jurisprudencia dijo eso? En la teoría de las fuentes, artículo 2.1. Si estamos hablando de una persona humana, una asociación indivisa, para que la renta esté grabada tiene que ser, tiene que ser habitual, la fuente tiene que ser permanente y estar habilitada. ¿Tá? Lo que la Corte dijo, porque estos casos llegaron todos a Corte, lo que la Corte dijo es no hay permanencia de la fuente, o sea, perdón, no hay fuente acá. ¿Sí? El jubilado ya no tiene una fuente que le genera ingresos. Entonces, así están las cosas. ¿Cómo trabaja esto en la práctica, digamos? Ustedes saben que la ley es una norma de alcance general, o sea, lo que lo que la ley dice nos alcanza a todos. Ahora, las sentencias judiciales son, en nuestro sistema jurídico, o judicial, mejor dicho, son de alcance individual. Entonces, si Lucas fue e hizo una presentación y la corte le dijo a Lucas que las jubilaciones están no grabadas, eso aplica para Lucas. Si Adrián y yo, que somos jubilados también, queremos lo mismo, tenemos que iniciar acciones judiciales para que la Corte diga, en el caso de Adrián lo mismo y en mi caso lo mismo. ¿Tá? No, nuestro sistema judicial no aplica para todos un fallo. Entonces, hoy en día, el jubilado que va y hace una presentación judicial, firmado que deja de pagar impuesto a las ganancias, el que no lo hace tiene que seguir tributando. ¿Tá? Profe, Está esa jurisprudencia, como les digo, la jurisprudencia es pacífica, es decir, todos los fallos dicen lo mismo. La ley no se modificó nunca. ¿Tá? No hubo ni intento siquiera de sacar este inciso C. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? sí, me despertó de la duda esto de que, que la jurisprudencia ya falla, que no paguen los jubilados. Mi papá, por ejemplo, es jubilado de la policía y a él le descuentan ganancia mensualmente. Él haciendo un reclamo podría dejar de pagar entonces, Sí, 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 sí. Exactamente. aunque sea de la provincia, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque las jubilaciones, independientemente de quién las pague, porque podemos hablar de que un jubilado nacional le paga ANSES, por así decirlo, y no sé si vos estás en Chaco, estás en Corrientes, Lucas, o tu papá, mejor Tiene que dicho, ser, tiene que ser. el INSEP, estás acá, bien. Eh, Independientemente de eso, la jubilación es lo mismo, digamos, y el impuesto que le están haciendo pagar a tu papá es el mismo. ¿Tá? O sea que ahí sí tendría que ir con algún abogado, porque ahí ya, acá ya entramos en la parte de hablemos sin saber. O sea, yo sé que van a la justicia, derecho, quiero decir, ¿sí? Porque por ahí la parte tributaria, ¿viste? Tiene un caminito de primero en la faja administrativa, pero bueno, como esto es o sea, esto no es tributario sustantivo, como decía hoy, esto es constitucional, básicamente. Eh, entonces yo sé que ahí van derecho a la justicia, supongo que irán a al juzgado federal, acá alguno de los dos que está en Resistencia, supongo, y ahí no sé si entrarán o con una cautelar o con un amparo directamente, pero
yo te digo, o sea, no. ¿Y qué pasa hoy en día? Si bien todos los fallos que tenemos a favor de los jubilados llegaron a corte, creería, acá también ya hablo sin saber, sí, acá hace falta un abogado, creería que hoy un juzgado federal no te va a decir algo en contra de lo que dijo la corte, porque ya se sabe que eso va a seguir su caminito, llega a la corte y aparte hay también toda una cuestión de que las sentencias de corte son obligatorias para los juzgados inferiores. Entonces, si un juez, sea de primera instancia o jueces de cámara, dicen algo en contra cuando una jurisprudencia tan clara, tan pacífica como decía, le van a pegar, hablando mal y pronto, una tira de bola, digamos. Entonces, no creo que llevará su tiempo, supongo, porque viste que estas cosas no son muy de un día para el otro. Pero sí, yo te diría ahí que sí, sí, Entonces, por lo menos charle con un abogado, a ver, viste. ujú, lo Pero bueno, que, sí, lo decime. que es entonces, por más que esté acá en la ley, lo que es el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación, y las jubilaciones están acá en la ley, pero no pagan, digamos, en la práctica. Claro, exactamente. Sí, Y los dos casos que vos planteás, para no pagar, se necesita de la acción judicial. Porque también del otro lado, no creo que exista, pero ponele que hay un juez nombrado en 2018 que no inició acciones judiciales, pagaría ganancias. ¿Sí? Entonces, en el caso, en los dos, para no pagar, digamos, tanto en el inciso A como en el C, para no pagar, es necesario el tema de la acción judicial, porque la no gravabilidad de las dos viene por el lado de la jurisprudencia, no por el lado de la legislación, no por el lado de la ley. Bien, bueno, después tomo el inciso D y el inciso E, ¿sí? Porque o sea, se parecen bastante. Acá lo que tenemos es cuando una persona cobra un seguro de retiro, ¿tá? Sea porque desistió del seguro, se fue antes, o sea porque llegó a la finalización de ese retiro, se activó el siniestro, como se lo llama. Chicos, discúlpenme un segundito que me golpean la puerta, ya estoy. Ahí estamos, chicos. Bien, entonces decía, el inciso D y L tiene que ver con cuando un contribuyente cobra seguros de retiro, ya sea porque desistió del plan o porque llegó a la finalización del plan. Eso lo tiene que declarar como grabado, pero la particularidad acá es que se va a declarar el beneficio que reciba neto de aportes no deducibles, dice. En el artículo 85, inciso I, por ahí está medio al final, me dice que el contribuyente se puede deducir
lo que paga la prima del seguro, digamos, de retiro privado. Pero tiene un tope, ¿sí? Ese tope es un tope numérico que para 2025 les debo, pues eso cambia todos los años, ¿sí? Pero bueno, habría que buscar nomás. Pero es un tope fijo en pesos. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes saben, todos los topes en ganancias están algo o mucho retrasados. Entonces uno va pagando un seguro mensualmente y en algún momento del año supera ese tope. Entonces, si el tope es 100.000 pesos, ¿sí? Yo pago primas de 20.000. Bueno, va a llegar un momento que supero ese 100.000 pesos y me voy a dejar de deducir, digamos. Va a haber una parte de la prima del seguro que yo no me voy a deducir todos los años. Cuando cobro el seguro, yo al dinero que recibo le voy a restar esos aportes que no me pude deducir durante toda la vida que pagué ese seguro, digamos. ¿Ah? Entonces, la prima del seguro que yo pago mensualmente, o me la deduzco el año en que pago, si el tope me lo permite, y si no me lo permite el tope, me lo voy a deducir cuando cobre el seguro. ¿Ah? Un poco con diferimiento, pero me lo deduzco. Bueno, eso pasa en el inciso D. ¿Por qué me fui al E? Esperen que... No, perdón, estoy hablando del inciso D nada más. ¿Está? Me confundí con otro artículo. Bien, entonces, lo que estamos hablando, inciso D, para que quede claro, ¿sí? Tema de seguros de retiro privados. En el E tenemos los servicios que prestan los socios de cooperativas de trabajo. ¿Se acuerdan que en segunda, ahí me decía que el interés accionario de los cooperativistas era de segunda categoría, salvo, me decía, o sea, me referenciaba al artículo 26 y al 82. En el 26 están las cooperativas de consumo exentas, y acá en el 82 están las cooperativas de trabajo. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que esa exclusión que me hizo en el 48 de las cooperativas de trabajo, me las excluyó de segunda. ¿Por qué? Porque están grabadas acá en tercera. Tiene que ver con el objeto, digamos, ¿sí? Cuarta graba todo lo que es oficio. Entonces, el interés accionario de las cooperativas de trabajo están acá dentro de la cuarta categoría. Bien, en el inciso F, ahí aparecemos nosotros, ejercicio de profesiones liberales, oficios, funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocio, director de sociedad anónima y fiduciario. Y ahí el segundo párrafo me amplía a los socioadministradores, sociogerentes, todo el órgano directivo de una sociedad. Eh, bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá en este inciso lo que se ve mucho, y no sé, quizá le tocó en el práctico, porque el práctico siempre está, es el tema de lo que se llama genéricamente honorarios a directores, ¿sí? Primera cuestión, por un tema de conveniencia y de comodidad, siempre se habla de honorarios de directores, ¿tá? O sea, es el órgano directivo de una SA o de una sociedad por acción. En realidad, cuando nosotros hablamos, cuando la ley habla de honorarios a directores, me está hablando de todo el órgano de dirección de todos los tipos societarios. O sea que esto en rigor de verdad es honorarios de directores, honorarios de socios administradores, honorarios de socios gerentes, honorario de gerente general, como se llame el órgano intermedio de cualquier sociedad, ¿sí? De acá en adelante nosotros seguimos con honorarios a directores, pero abarca todo eso. Segunda cuestión, que es la que se ve mucho en los prácticos. Los honorarios de directores surgen, digamos, o se asignan o se abonan por decisión de la asamblea. Cuando la asamblea general ordinaria de una sociedad se reúne, dentro de las decisiones que toma, puede estar, como no, la de distribución de honorarios a sus directores. Todo lo que la asamblea distribuye en honorarios y en lo que sea,
proviene del resultado del ejercicio. Una asamblea, supongamos ahora, se reúne en abril para tratar los estados contables cerrados el 31 de diciembre del 2025. Distribuye dividendos, honorarios, gratificaciones, bueno, todo eso sale del resultado del ejercicio al 31 del 12 del 2025. Entonces acá lo que la ley ve es que el ingreso para el director es un ingreso o fue un ingreso para la sociedad. ¿Ah? Existe lo que se denomina doble imposición impropia. ¿Ah? Se grava la misma materia, no es el mismo sujeto, entonces no es propia, porque doble imposición propia es cuando se grava materia y sujeto. Acá tenemos una doble imposición impropia y la ley elige trabajar de la siguiente manera. Como la materia imponible es la misma, vamos a hacerle pagar a uno de los dos. O que pague la sociedad o que pague el director, pero que no paguen los dos. ¿Ah? Bien, siempre comento esto porque nada que ver, o sea, tiene que ver con la materia, pero hago un paréntesis. El tema de la doble imposición. ¿Es lo mejor que nos puede pasar económicamente? ¿Es lo deseable? ¿Genera eficiencia en algún lugar? No. ¿Ah? O sea, hay que tratar de evitar esa cuestión. Ahora, ustedes bueno, como contadores por lo menos, no sé si se dedicarán a la parte tributaria el día de mañana, tienen que saber eh, que este fenómeno de la doble imposición no es inconstitucional, ¿sí? Porque lo que se escucha mucho y de gente que por ahí sabe es esta cuestión de que la doble imposición es inconstitucional. En realidad no, ¿tá? No vamos a ahondar mucho, pero la misma Constitución Nacional permite la doble imposición. Después tiene todas las connotaciones malas que dijimos, ¿tá? Pero bueno, para llamar las cosas por su nombre. Quiero paréntesis, me voy. Bien, entonces acá lo que decía, la ley dice, bueno, si se distribuyeron honorarios por 100 millones de pesos, que pague uno. ¿Quién? Bueno, y ahí entramos en un procedimiento para ver si paga toda la sociedad, paga todo el director o pagan una parte y una parte. Ya vamos a ver eso. Otra cuestión. Cuarta categoría, criterio de imputación, ustedes lo saben, criterio de lo percibido. Los honorarios de directores constituyen una de las excepciones al criterio de lo percibido, es decir, no imputan por percibido. ¿Cuándo un director tiene que declarar o en qué periodo fiscal un director tiene que declarar los honorarios que la sociedad le asigna? Justamente en el momento de la asignación individual. Si ustedes son dos directores de una SA, cuando la asamblea diga para Adrián hay tantos pesos, o a Adrián le vamos a pagar tantos pesos y a Lucas le vamos a pagar tantos pesos, en ese momento, que eso va a estar plasmado en un acta de asamblea, en ese periodo fiscal tienen que declarar los honorarios. Puede suceder que la asamblea diga, para los dos directores vamos a destinar el 5% del resultado, entonces ahí ustedes saben cuál es el monto, ¿sí? Pero ese monto es para ustedes dos. La asamblea hizo lo que se llama asignación global. No tenemos perfeccionamiento de derecho imponible, porque fíjense, sin analizar demasiado de una forma técnica, si yo digo que para ustedes dos hay 100 millones de pesos, y bueno, pero ¿cuánto pongo yo en mi DJ? Me dice uno, ¿sí? ¿Cuánto pongo yo? ¿Está? Entonces, en ese caso, cuando la asamblea lo que hace es la asignación global de honorarios, ahí el que tiene que hacer la asignación individual es el directorio. Entonces, ustedes dos se juntan y bueno, mira, vos trabajás más que yo menos que vos, y vemos ahí, sí, 50-50, 60, vemos, ¿ah? Pero deciden ustedes. Pero sí o sí, para la imputación de los honorarios, ganancias necesita la asignación individual, o hecha por asamblea o hecha por el directorio. Bien, esos honorarios
después lo vamos a ver en tercera, esos honorarios que son ingresos para el director, van a ser gastos para la sociedad. ¿Ah? Pero, esto está en el 91, que están las deducciones especiales de la tercera, pero los honorarios de directores como gastos tienen tope, ¿sí? Y hay que calcular dos topes, elegir uno, sí, no nos vamos a Entonces, meter ahí por el momento. Eh, profe, entonces, sí, para ubicarme nomás, porque también con la segunda categoría hablamos de distribución de dividendos en ese caso. bien, Eh, que sea, cuando se distribuyen dividendos, sería renta la segunda, ¿no? Y esto ya es asignación de honorarios, que es tipo sí, alguien que trabaja claro, en ahí una está, sociedad. Ah, exacto, ok. ahí está el punto, ¿sí? Uno es el que puso la plata para crear la sociedad, Sí, ¿sí? Que es el accionista o socio. Ese recibe dividendos, eso es de segunda. ¿Ah? sí, sí. En este caso, ustedes dos crearon la sociedad, uno de ustedes dos quedó como director. Entre ustedes dos decidieron que Adrián vaya como director, ¿sí? O entre ustedes dos decidieron que Juan Pérez, que es un tercero ajeno a la empresa, sea el director de su sociedad. Ahí le estamos retribuyendo a ese que gerencia, digamos, que lleva adelante la empresa, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien, Pero los dos igual necesitan de la asamblea recién para poder publicar, digamos, el hecho imponible. claro, eso es lo que se repite, digamos, en los dos casos, porque los dividendos se distribuyen por decisión de asamblea, los honorarios se distribuyen por decisión de asamblea. Exactamente. Sí. Y después había uno que había mencionado que era de los beneficios de seguro de retiros privados, que esos también están en la segunda categoría y me gustaría saber bien la diferencia de los dos. Ahí están los de retiro privado, Y o acá están, o cuando están vimos los, la o están segunda los de- categoría, espera, o decía están los otros seguros. el D, el No, perdón. 48 En D. el 82, sí, acá está. Bien. En el 82 dice, que esa parte no la leí, cuando tengan su origen en el trabajo personal o algo así. Era que ya llego. Sí, sí, esa parte no la leí, no la comenté. Ah, la última parte es. Sí, exactamente. ¿Y eso cómo sería? Porque uno no va y contrata con una aseguradora, ¿no? Bien, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Bien. A ver, aclaro esto. Gracias, Luca, porque eso se me pasó. Eh, beneficios de seguro de retiros privados, segunda o cuarta, ¿sí? Ahora, puede pasar que por ahí es lo más común para los mortales, digamos, que uno, a ver, hoy no sé la verdad cómo están las cosas, pero en un momento pagar un seguro de retiro era una muy buena forma de ahorrar y de capitalizarse. 2020, ponele, ¿sí? Entonces puede ser que uno tenga un excedente y entre elegir entre algunas inversiones bursátiles o simplemente un plazo fijo o cualquier otra cosa, contratar un seguro de retiro. O sea, yo tengo plata que me sobra, voy y contrato un seguro. ¿Tá? Todos los meses aporto. Cuando se ejecute ese seguro, sea por cumplimiento o por desistimiento, eso es renta de la segunda. ¿Tá? Ahora, ¿cuándo un seguro de retiro va a tener origen en el trabajo personal? Y esto ya no es muy general, digamos. Suele pasar, por ahí acá no sé, porque estamos en un lugar chico, digamos, pero suele pasar en empresas grandes que dentro de la negociación laboral con mandos intermedios un poquito más arriba, ¿sí? Mandos altos casi, dentro de la negociación salarial es vas a cobrar esto, el auto, la casa y un seguro, te pagamos. ¿Tá? Entonces, cuando el seguro viene por un lado de retribución en especies, que entra por ahí,
ahí el seguro de retiro va a tener origen en el trabajo personal. Porque yo tengo contratado un seguro de retiro porque en realidad estoy trabajando en tal empresa y esa empresa dentro de la remuneración me incluyó el seguro. ¿Sí? Entonces, la empresa... Esa remuneración, o sea, que viene un adelanto de tu jubilación, de tu retiro, No, o qué no. es eso? Mira, yo te voy a pagar tantos pesos por mes, eh, te doy una casa para que vos vivas y aparte la empresa te va a pagar durante todo el periodo que vos trabajes con nosotros un seguro. Cuando vos renunciás, o sea, cuando te desvinculás por el motivo que sea, ahí cobras todo el seguro. Entonces, si vos trabajás con nosotros durante 20 años, la empresa te va a pagar por 20 años un seguro de retiro. A los 20 años te jubilás, renunciás, se te despide, ahí cobras todo. Pero eso es una remuneración porque sería algo similar a que la empresa te dé el dinero y vos contrates el seguro. O sea, en vez de hacer como esa triangulación, por decirte, directamente la sociedad ya te paga ese seguro. ¿Sí? Por eso, es una retribución en especies. Te estoy pagando con dinero, con casa, habitación y te estoy pagando con un seguro. Pero el dinero de ese seguro lo vas a ver cuando el seguro se ejecute. ¿Sí? Supongamos que en las negociaciones, bueno, te vamos a pagar el seguro hasta que vos te vayas. O te vas a los 10 años, a los 20, a los 30, ahí cobras todo. ¿Tá? Pero Ah, es como si la empresa, que es la misma naturaleza que te den una casa, la empresa te está ahorrando un gasto. Porque claro. creo que en el ejemplo de la casa, es mejor, digamos, si la sociedad no te provee de una casa para que vivas vos y tu familia, vos tendrías que gastar en alquiler. ¿Sí? Entonces ahí lo que vos tenés es un ahorro de gasto que sería lo mismo que la empresa o la otra, sería lo mismo que la empresa te pague el alquiler de la casa donde vos vivís. ¿Sí? Ah, Entonces, bien. cuando los seguros vienen por ese lado, ahí es donde se ve que, o se dice, que tienen su origen en el trabajo personal. ¿Vamos? Y ahí sería de cuarta. Es distinto a lo del fondo de despido, ese que se creó ahora con la nueva ley de modernización laboral, o tienen... Y porque, a ver, ¿por qué es distinto? Primero, porque lo otro es laboral. ¿Ah? Y lo otro tiene que ver con una situación puntual, que es cuando el empleado es despedido justamente. Pero eso es netamente laboral. ¿Ah? Ese fondo de desempleo que se creó ahora, no lo tengo leído en detalle, pero de lo poco que leí, no sé si ustedes están un poco al tanto, es lo mismo, es lo que siempre tuvieron los empleados de la construcción. Los empleados de la construcción no tienen indemnización, porque vieron que generalmente, no sé si es tanto así hoy en día, pero trabajo con esta empresa en una obra, esta obra termina, me voy a la otra empresa con otra obra y así. Entonces lo que se hace ahí es, mientras el empleado está con la empresa, se aporta un fondo y cuando el empleado se va de la empresa, se le paga. O sea, se le da ese fondo, digamos. O sea, es básicamente la misma génesis lo que hoy se tiene, lo que salió esto que vos me comentás. Pero eso es estrictamente laboral. ¿Tá? Eso no pasa por acá. Esto sabía que, pero ustedes son jóvenes también, esto es igualito a lo que existía con las jubilaciones privadas, que es hasta el 2008, 2009, con las AFJP. Ah, sí. Bueno, es el mismo sistema, Ah, ¿sí? Es el mismo sistema, nada ah, más que hoy en día no viene por el lado previsional, digamos, por el lado de una jubilación, pero funciona de la misma forma, ¿sí? ¿Estamos ahí, chicos? sí, ahí me quedó claro. Bien. Vuelvo con honorarios. Entonces decíamos, los honorarios son ingresos para el director y son gastos para la sociedad. ¿Ah? La sociedad se deduce los honorarios de directores, tiene que cumplir algunos requisitos y tiene tope. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para saber esto que yo les
comentaba al principio, o sea, si yo, director 1, cobra 10 millones de pesos, bueno, ¿quién tributa ganancias? Porque ese 10 millones es ingreso para el socio, para el director, perdón, pero también fue resultado del ejercicio para la sociedad y la sociedad se lo dedujo después. Bien, entonces, vamos a trabajar con números. 10 millones de pesos, honorarios asignados. 10 millones de pesos medio, bueno, está, supongamos que es razonable el monto. Lo primero que vamos a mirar es de esos honorarios que la sociedad asignó, ¿cuánto se tomó como gasto? Para saber cuánto la sociedad se tomó como gasto, en este momento, que nosotros somos los contadores del director, le vamos a pedir al director que nos consiga el número de teléfono del contador de la sociedad y le preguntamos, ¿sí? El contador que hace ganancias de la sociedad tuvo que trabajar todo con los topes, hacer toda una serie de cálculos para saber cuánto podía meter como gasto. De esos 10 millones, supongamos que la sociedad se computó como gasto 4 millones. Entonces, el monto que la sociedad se computó como gasto es ingreso grabado para el director. Porque si la sociedad, la ley dice, metió 4 millones de gasto, no pagó por esa ganancia. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de partida? Resultado del ejercicio de la sociedad, 10 millones. Distribuye 10 millones. Entonces tenemos resultado de la sociedad, 10 millones, ingreso del director, 10 millones. Pero si de estos 10 millones que era el resultado o que salen del resultado del ejercicio de la sociedad se restó 4, en realidad hay 4 millones por los que no pagó impuesto a las ganancias de la sociedad. ¿Por qué? Porque se los metió como gasto. Entonces, ¿qué dijimos? Si uno no paga, paga el otro. Ya definimos que la sociedad no pagó por esos 4 millones, entonces los 4 millones va a ser ingreso grabado para el director. Bien, paso 1. Paso 2, ¿qué pasa con el excedente? ¿Cuál es el excedente? La diferencia entre los honorarios asignados y los honorarios deducidos por la sociedad. Es decir, la diferencia entre 10 millones y 4 millones. En este caso, el excedente son 6 millones. ¿Qué vamos a hacer con ese 6 millones, con el excedente, como se lo llama? Lo vamos a comparar con el resultado impositivo de la sociedad. Paréntesis, toda sociedad tiene un resultado del ejercicio contable y otro resultado del ejercicio impositivo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos tercera. Entonces, el excedente comparo con el resultado impositivo de la sociedad. Hasta el resultado impositivo de la sociedad es ingreso no computable para el director. Y si continúa habiendo un excedente, ese excedente es ingreso grabado. Vamos con un número. 10 millones honorarios, 4 millones la sociedad se dedujo. Primer paso, lo que la sociedad se tomó como gasto, ingreso grabado para el director, 4 pagos. Excedente, 6 millones. Comparo con el resultado del, impositivo de la sociedad. Tiro cualquier número. Ejemplo, 15 millones. Listo. Si el excedente es menor que el resultado impositivo, todo el excedente es no computable para el director. Como un no grabado, pero no es no grabado, es no computable, ¿sí? O sea, no va a pagar impuesto a las ganancias sobre los 6 millones. ¿Por qué? Porque la ley entiende que los 6 millones, al ser menor que 15 millones, están incluidos en los 15. ¿Ah? Ejemplo 2, con el mismo excedente de 6 millones, comparo con el resultado impositivo de la sociedad y el resultado impositivo es 5 millones. Entonces, 5 es no computable para el director. O sea, del excedente de 6 millones, 5 es no computable para el director. Pero sigo teniendo un excedente de 1 millón. Bueno, ese segundo excedente es ingreso grabado para el director, ¿no? Entonces, en este segundo ejemplo, de los 10 millones,
5 va a estar grabado, 5 va a ser no computable. ¿Tá? Esos son los dos pasos, digamos, que tenemos que hacer para saber si está grabado o no, o en qué proporción, porque generalmente pasa esto, que una parte paga la sociedad, una parte paga el director, en qué parte o en qué proporción es grabado para el director y es no computable. ¿Sí? Bien. ¿Pregunta ahí, chicos? Para, Sí, para anotarlo, profe, entonces, si los 6 millones son mayores eh, al resultado impositivo de la sociedad, así es, si los 6 millones son mayores al resultado impositivo, el excedente es mayor, ahí pagaría la diferencia entre el resultado impositivo y el excedente el, el director. el director. Bien, Exacto. Y esa diferencia se te va a sumar a lo que ya pusiste como grabado, que es lo que los la 4 sociedad. millones. Bien, Exactamente. perfecto. Ay, Bien, gracias. no por nada. Por último, el inciso G, los derivados de actividades de corredor, viajantes de comercio y despachante de aduana. Acá tenemos 3 auxiliares de comercio. Estos 3 auxiliares de comercio obtienen ganancias de la cuarta categoría, no hay mucho más. La otra, que también después lo vamos a ver, es que el resto de los auxiliares de comercio van a la tercera categoría. Cuando veamos tercera, se va a enumerar algunos auxiliares de comercio y va a decir y todo el resto, excepto los del 82 inciso G. ¿Tá? Entonces, digamos, haciendo algo cortito de esto, todos los auxiliares de comercio obtienen rentas de la tercera, excepto el corredor, viajante de comercio y despachante de aduanas. Bien. Bueno, esto es un poco más de funcionarios públicos. Las compensaciones en dinero y en especies también entran dentro de la cuarta categoría. Eh, bueno, esto habla de relación de dependencia. Mm, Bueno, lo que es provisión de ropa de trabajo no constituye ganancias y no mucho más. Eh, bien, bueno, a ver. Yo les comenté hoy, cuando arranqué a hablar de cuarta, es que no existía esa articulación que sí veíamos entre primera y segunda por un lado con tercera, que acá las rentas de cuarta eran de cuarta, pero sí hay, que eso se lo nombra, digamos, en el artículo 53, que es el de tercera, hay una consideración cuando una actividad profesional se complementa con una actividad comercial o viceversa. ¿Ah? A ver, esto arrancó, o sea, esto no tenía legislado la ley de ganancias en un momento, se agregó después por una cuestión de jurisprudencia, ¿sí? Hubo una controversia entre contribuyente y fisco, llegó a la corte resolvió, y después esto se metió en la ley. ¿Cuál era el tema acá? El tema era que un grupo de médicos puso un sanatorio, ¿sí? Facturó y declaró como cuarta categoría, porque lo que presta es servicios profesionales. Creo que era DGI todavía, DGI solita, sin ser AFIP DGI, lo fiscaliza y lo que le dice el fisco es que eso tenía que ser una renta de tercera porque en realidad ahí lo que había era una actividad empresarial, que si bien podía estar complementada con una actividad profesional, pero en esencia, digamos, era una actividad empresaria. En síntesis, para hacerlo corto, hoy está en la ley, en aquel momento lo resolvió la Corte, cuando existe esta complementariedad entre actividad empresarial y profesional, la renta es de tercera. No es lo mismo
el médico que tiene un consultorio y que atiende pacientes, digamos, particulares, por decirlo así, o ambulatorios, quise decir, no es lo mismo eso que un sanatorio, ¿tá? Y la Corte en su momento, en donde puso el centro, o digamos los elementos que rescató para concluir cómo lo hizo, tiene que ver con la inversión en bienes, un servicio profesional. Bueno, hoy en día cambió un poquito eso, pero en principio un servicio profesional no tiene tanta inversión en bienes de capital, o mejor dicho, lo pongo en estos términos para que se ayorne a lo que es hoy, digamos. Hoy un médico no te compra un tomógrafo, no te compra un resonador, ¿sí? Ustedes si piensan los lugares que conocen donde nos podemos hacer una tomografía, resonancia, que es lo más caro que se me ocurre, digamos, esos equipos, no son consultorios privados, ¿sí? Son empresas, son sociedades con aporte de capital importante. Entonces, la Corte puso el acento ahí, en la inversión significativa en bienes de uso, en la asunción, o en asumir, digamos, un riesgo empresario, me puede ir mal o bien, digamos, y la otra es que el establecimiento, por así decirlo, tiene jefes y empleados de la misma jerarquía profesional. Los dueños del sanatorio son médicos. El médico que menos cobra, el empleado que menos cobra, es médico, ¿sí? Profesionalmente, lo que dijo la Corte, se está en igualdad de condiciones, desde el dueño hasta el profesional más nuevo, digamos, el que entró ayer. Entonces, esos son los 3 puntos en donde la Corte miró para definir esto y para decir esto. Hay complementariedad entre una actividad empresarial y profesional, todo es de tercera, ¿tá? El ejemplo que aparece en todos los libros es el tema de los sanatorios, como les decía. Hoy, trayéndolo un poquito más acá, habría que ver, la verdad que no sé si se aplica lo mismo, pero está el tema de las veterinarias, por ejemplo. El tema es que por ahí las veterinarias, algunas están organizadas en forma de sociedad, otras no. Habría que analizar, digamos, pero vieron que uno va a la veterinaria con su mascota, gato, perro, porque está enfermo, pero de paso ya viene con el alimento, con el huesito, con la arena para que haga sus necesidades, con la ropa. Entonces, hay más cosas ahí que una actividad profesional simplemente. Y esas otras cosas que hay es empresario, es negocio, ¿tá? Bien. Bueno, ese es el tema nomás que tenemos ahí con tercera, perdón, pero es una cuestión totalmente zanjada. Hoy no hay dudas, hoy de última, lo que se podría discutir es alguna situación en donde uno diga sí, hay complementariedad y otro diga que no, digamos, pero más que eso no. ¿Tá? Bien, bueno, lo que no comenté, pero quizás ustedes ya lo habrán advertido, o sea, ¿cuál es el chiste de que vaya por cuarta, vaya por tercera? A ver, cuarta categoría, al ser una categoría de persona humana, tiene derecho a mayores deducciones que tercera. Y, por ejemplo, en temas de alícuota, una persona humana se maneja con la escala que está en el artículo 94, en donde las alícuotas van desde el 5% hasta el 35%. Lo que es sociedades se maneja con la escala del artículo 73 y esa escala arranca en el 25%. Entonces, desde el punto estricto del costo fiscal, siempre conviene hacer tributar o imputar rentas a una persona humana y no a una sociedad. ¿Ah? Por eso, pero acá cierro, porque eso lo vamos a ver en tercera, por eso siempre, tributariamente hablando, siempre es mejor una sociedad de persona que una de capital, por ejemplo. ¿Ah? Porque el costo tributario es más bajo. Por supuesto que cuando uno tiene que asesorar sí, asesorar en cuál es la forma jurídica que un comerciante puede adquirir, no se fija solamente en lo que es tributario. ¿Ah? Así como tributariamente las sociedades de personas tienen mayores ventajas, hay otras cuestiones en donde las sociedades de personas tienen desventaja.
¿tá? Pero bueno, estrictamente hablando, el costo financiero, el costo tributario, perdón, siempre va a ser menor si vamos tirando toda la renta para el lado de personas humanas y para ese lado, ¿sí? Bien, Entonces, sí, pero mientras yo pueda distinguir la fuente, digamos, de cada uno, lo puedo hacer por separado, ¿no? O sea, por ejemplo, en la veterinaria, yo vendo el alimento para animales, facturo por eso y después facturo por el servicio de veterinaria, digamos. mira, en ese caso, la verdad te digo, no sé cómo está resuelto, ¿sí? A ver, lo que sí es cierto, haciendo como un paralelo con el sanatorio, que es el caso emblemático de que todo va por tercera, eh, ahí vos en la veterinaria tenés una identificación, que es la que vos estás marcando, que vos podés separar bien lo que es venta de bienes, pongámosle, y la prestación del servicio. Porque, ¿viste? O sea, ¿qué pasa? En un sanatorio no hay venta de bienes. Sí, bueno, pero la placa radiográfica me venden el papel, está bien, pero atrás hay una prestación médica. O sea, no te van a vender una placa radiográfica porque mañana hay un eclipse y vos querés verlo, digamos. O sea, te venden la placa, que ya ni se usa más la placa hoy, o te dan, digamos, el estudio en un CD que tampoco se usa hoy, pero te lo dan porque hay una prestación médica atrás. En la veterinaria, no. O sea, vos podés ir sin tu mascota y comprar el alimento, digamos. Yo no sé cómo se resuelve, pero yo entiendo que ahí sí. Tercera para un lado, ¿sí? Perdón, y también tenemos que ver la forma jurídica que está organizado eso. Porque si vos me decís, no, la veterinaria es una sociedad comercial, tercera, todo tercera, ¿sí? Ahora, si no es una sociedad comercial, es una persona humana, ¿es una persona humana o es una unipersonal? Porque ahí tenés una actividad empresaria, y si hay actividad empresaria, el contribuyente es una empresa, justamente. O sea, es una unipersonal, digamos. Eh, pero bueno, yo creo que en principio se podría, como vos decís, discriminar. Tercera por un lado, y bueno, y ahí, o sea, pesa mucho el tema del sujeto para mí, ¿sí? En Para mí lo que... en el momento que es de una unipersonal, allá pasaría a tercera, ¿no? Sí. Ahora, ahí lo que se me genera duda es, vos no sos unipersonal por veterinario. O sea, un veterinario, dejemos de lado que tiene una veterinaria, un veterinario que tiene consultorio simplemente, nunca es unipersonal, porque el ejercicio de la profesión no te lleva a una actividad empresaria. Si yo soy veterinario de consultorio simplemente, no soy unipersonal, nunca lo voy a hacer. Voy a ser persona humana como un contador, como un abogado. ¿Tá? Eh, Habría que ver ahí. Porque le consulto por eso me generaba también en cuanto a cuando veíamos la segunda, que a nosotros nos tocó el tema de regalías. Cuando, cuando decíamos que una persona vendía un bien de uso, por ejemplo, eh, obviamente con la forma de pago mediante regalías, yo decía, o sea, si la persona está ejerciendo el comercio con ese bien de uso, ya es renta de tercera, o estoy mezclando ahí las cosas. A ver, yo creo que ahí tendrías que ir por este lado. Vos vendés un bien, vía regalías es segunda categoría, ¿sí? Salvo que el sujeto sea un sujeto empresa. Ahí va a ser de tercera. Claro, Ahí- y eso por ahí lo que me confundía que, o sea, por ahí en algunos ejemplos se me hacía raro que no sé, una persona individual compre un bien para tenerlo y después venderlo, digamos, no sé, eso. Mira, generalmente lo que pasa en esos casos es que
yo compro un bien para fabricar chapita, por decir cualquier cosa, después el negocio no sale, no hago, lo hago por un tiempo, me va mal y me queda la máquina. Entonces la vendo o la transfiero para usar términos de regalía. La transfiero. Y no sé, vino Adrián y me dijo, mirá, yo quiero hacer esto, necesito la máquina para fabricar chapita, pero mirá, yo te quiero pagar así. ¿Y cómo? Y bueno, y de las chapitas que hago te voy a dar tantos pesos, qué sé yo. Y bueno, metele. O sea, generalmente es como o sea, comparto ahí lo que vos decís, Luca, nadie se dedica a eso. Generalmente tengo un bien, no lo uso, está ahí, apareció el negocio, por algún motivo la retribución se pactó en regalía y se fue. ¿Sí? Ah, Es como casi un acto de comercio accidental, ¿sí? El tema este de las regalías y las transferencias de los bienes en persona humana. bien. Pero Eh, en cuanto a mí por ahí el que más me confunde, porque la sociedad es como más claro, digamos, pero cuando sea un unipersonal que uno actúe como comerciante, ya lo volvería de tercera, digamos, a todo lo que toca. exacto, exactamente. Por eso te digo, a ver, vos dentro de los sujetos empresa, dentro de lo que es tercera, tenés todas las sociedades, todos los entes sin fines de lucro, todos los fideicomisos y la unipersonal. Entonces, si el que transfirió vía regalía algún bien fue alguno de estos sujetos que nombramos, es tercero. ¿Sí? Porque encima el de lo unipersonal es como que tiene mezclado sus cosas con la actividad, entonces por ahí si vende algo propio suyo, Bueno, después, eh, el problema, y esta charla estamos teniendo por esto último que dijiste, porque, a ver, no sé si a ustedes les pasó, ustedes ya están en años avanzados de la carrera, pero en un primer momento, no sé, quizás fue en contabilidad, que es medio que lo primero que ven. eh, ¿Viste la panadería ahí de José? Sí, bueno, esa panadería es una persona, no es José. ¿Cómo que no es José? Si ahí trabaja José, la mujer, el hijo, No, no, pero no es, esa es otra. ¿Y cómo que otra si no hay nadie? Sí, bueno, ahí hay una persona, que es sí, José, la señora. No, no, hay otra persona, que es la empresa unipersonal, y cuesta entender eso. ¿Y por qué cuesta? Por la confusión que existe, inclusive eso tiene un nombre que se llama confusión patrimonial, porque todo lo que está ahí parece de José. Las máquinas, los empleados son de José, no, no son de José en realidad, ¿sí? La unipersonal no es persona jurídica, ¿viste? Es todo una mezcla entre la unipersonal y la persona humana, y bueno, yo creo que lleva a esto, digamos, a que uno le cueste. Por ahí lo que yo digo es, si hay una empresa, o sea, si la actividad es un comercio, para ponerlo en términos de todos los días, si es un comercio la cosa, ahí hay empresa unipersonal, ¿sí? O sea, sí, si es el kiosquito de revista de Juan, ¿qué hace Juan? Vende cosas, comercia con algo, listo. Esa es una unipersonal. Y ahí, bueno, la, tenemos que entrar a ver, digamos, estos son los bienes de la unipersonal y estos son los bienes de Juan, ¿sí? la profe inclusive el miércoles nos dio un ejemplo de algo de, cuando estábamos hablando de no hacer, de una de las juntas de no hacer, no, hablaba de un fondo de comercio. Si uno vende el fondo de comercio, se compromete a no abrir otro, digamos, en una determinada zona, y que por eso le pagaba algo. Y a mí lo que me generaba era esto, de vuelta, si tuvo un fondo de comercio porque tenía un comercio antes, y entonces si es comerciante, me entraría por la tercera. Yo le pregunté eso y me dijo que no, pero me dejó pensando ahí, sí, O sea, lo que te dijo ella es que lo que cobraba por la obligación de no hacer no hace era de segunda, te de dijo. segunda, sí. Bueno, si vos me explicás como me explicaste recién y me preguntás, para mí es de tercera. Bien, o sea que el razonamiento está, digamos, mientras vos hagas Encaminado. algo de comercio, digamos, que aunque sea unipersonal,
lo absorbe la tercera, digamos. Exactamente, sí, 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 Eso para que, sí, sí, para tener como fundamental, ¿no? Cualquier sí, cosa. sí, sí. Bueno, por eso, a ver, en el caso de la regalía, yo creo que primero, y para todas las rentas que van por primera y segunda, porque eso es lo que siempre hablamos de la articulación que hay, todo lo que va por primera y por segunda, primero miramos quién es el contribuyente, quién es el sujeto. Si vos tenés si es la transferencia de un bien vía regalía, es segunda, no sé, ¿quién cobra eso? Una unipersonal, una sociedad anónima, una SRL, un fondo común de inversión, aunque sería muy raro. No, todos son sujetos de la tercera, eso. O sea que esa regalía es de tercera. La locación de un inmueble, ¿quién es el sujeto? Lo primero, ¿sí? Yo creo que ahí ya te define bastante, digamos. Porque creo que la única duda por ahí se puede plantear con la unipersonal, por esto que estamos hablando, que por ahí cuesta separar a la unipersonal de la persona humana. Pero después los otros sujetos de la tercera creo que están claros, digamos. Como decía hoy, sociedades, fideicomisos, fondos comunes de inversión. Bueno, creo que están todos ahí. Eh, y bueno, para mí, para cerrar por lo menos con lo que estamos charlando, el de la obligación de no hacer, yo la veo muy de tercera ahí, porque vos estás comprometiéndote a no ejercer un comercio. O sea, porque yo te vendo el fondo de comercio, pero vos, o sea, este fondo de comercio que yo te estoy vendiendo, en esta zona geográfica no lo podés explotar. Para mí es tercero. Así era, Adrián, vos que también fuiste, así era, lo planteó. eh, sí, sí. Yo creo que a ustedes les comenté el ejemplo ese que una vez encontré en un parcial de la cuenca, que es medio raro el ejemplo, pero claro que yo siempre lo pongo como ejemplo, pero en realidad porque nunca encontré, nunca leí, nunca nadie tampoco me dijo o me comentó de algún ejemplo de obligación de no hacer de segundo. Sí, es raro, digamos. Pero bueno, bien. Bueno, con respecto a cuarta, chicos, estaríamos ahí. Bueno, o sea, cuarta en términos generales es así de cortita. Después, si nos ponemos, si vamos más a otras cuestiones de cuarta, es un poco más complicada. Yo no sé hasta qué punto van a ver, por ejemplo, el tema de la RG 4003, que es el sistema de retenciones para los incisos A, B, C y el E del 82. Eso generalmente no se lo ve, ¿tá? Eh, Después sí el tema de las excepciones a los criterios o al criterio de lo percibido, eso lo van a ver seguramente. Que bueno, que uno de los que comentamos ahí, el tema de los honorarios de directores, ese tema lo van a ver seguramente, lo van a ver con números y todo. Y como les comentaba, del lado de las deducciones, no hay nada nuevo acá en esta categoría, porque acá lo que aplicamos es el 83 y el 86. Deducción especial de cuarta no hay. ¿Ah? También cuando nosotros vimos el esquema de liquidación, en esa línea que venían las deducciones especiales de cada una de las categorías, teníamos artículo 89 en primera, 90 en segunda, 91 en tercera y un espacio en blanco en lo que es cuarta. ¿Ah? Ahí no tenemos. Eh, Le podríamos mostrar el mini caso que nos tocó sí, para sí, que sí, no, espera, dejo de compartir acá. lo puede compartir, tenerlo, que tiene a mano. Diferentes, Bien, bueno, muy buen punto. A ver,
¿Tienen alguna consigna o es hablar del tema, digamos? Tengo que hacer como Bien. eso. A ver, el tema acá es, mientras busco la normativa, el tema acá es cuando hay o sea, acá tenemos un empleado en relación de dependencia y tenemos una desvinculación en este caso, ¿sí? Cuando existe una desvinculación de un empleado en relación de dependencia, el empleado va a cobrar, digamos, el sueldo hasta el momento en que trabajó. Si fue despedido el 17 de abril, va a cobrar hasta hoy lo que es el sueldo, va a cobrar el SAC proporcional, pero aparte va a cobrar otros conceptos como vacaciones no gozadas. eh, Acá habría que ir por un despido sin causa, entonces sumamos indemnización por preaviso, indemnización por antigüedad, ¿sí? Y el tema, o la cuestión con este tema, es ver de todos esos conceptos que uno puede tener en una desvinculación laboral, cuáles están grabados y cuáles exentos. ¿Ah? A ver, en el 26, que no estoy encontrando el inciso, pero ya sigo buscando, las ganancias, los intereses. Inciso I. Inciso I del 26. Me dice que están exentos los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales. Es decir, si hay un empleado que por algún motivo le hizo un juicio a su empleador, ganó, digamos, y cobró, los intereses, a ver, supongamos una diferencia salarial, ¿tá? Le venían pagando de menos en relación a lo que le tenían que haber pagado. Le hace juicio el empleado al empleador y gana. ¿Qué va a cobrar el empleado? Esa diferencia salarial que le venían pagando de menos, más intereses. ¿Tá? Ahí corto, no vamos a meternos con otras cuestiones que no son muy tributarias. ¿Qué es lo que me dice? Perdón, esa diferencia salarial que viene cobrando de menos está grabada, porque es sueldo, está grabado por el inciso B del 82. Ahí también el artículo 24, que me habla de imputación, me dice que cuando se cobra un retroactivo de sueldo, el contribuyente tiene la opción de imputar por percibido, por el criterio general de la categoría, o de imputar las diferencias salariales a los periodos que corresponden. No se dice porque la ley no lo dice, pero es o en los periodos que se devengó o en el periodo que percibiste. ¿Sí? Entonces, esa diferencia salarial va a estar, perdón, va a estar grabada. Ahora, los intereses que se cobran en sede judicial van a estar exentos. ¿Ah? No sé si les aconsejo meterse ahí, como que le despidieron al empleado, le hizo juicio, así medio, un caso bastante grosito, digamos, ¿sí? Bien, pero sigo. El segundo párrafo del I me dice que están exentas las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen según leyes civiles previsionales. Segundo párrafo, exento, indemnización por antigüedad y también indemnización por muerte o por discapacidad, ¿tá? O por incapacidad. Después del tercer párrafo me dice que no están exentas las jubilaciones, bla, bla, bla. Bien. Fíjense acá, dice, no están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúan percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y los beneficios o rescates. Neto de aporte no deducido. O sea, en ese tercer párrafo me pone lo no exento. A ver, acá hay dos cuestiones. Una sería hacer un práctico en donde por despido se paguen distintos conceptos
Y ahí ustedes van a tener que poner que esto está grabado, esto exento, sí, eso. Después hay otra cuestión que es jurisprudencial, pero no sé si ahí se tendrían que meter, digamos. Porque la Corte lo que dijo es que todo aquello que tiene como origen, todo ingreso, digamos, que tiene como origen la desvinculación laboral, está no grabado. De vuelta, por la teoría de la fuente. ¿Por qué yo estoy cobrando indemnización por despido, por antigüedad, u otras cuestiones que tienen que ver con el despido? Justamente porque me despidieron, la fuente se extinguió, y ahí al decir que la fuente se extinguió, estoy perdiendo uno de los elementos de la teoría de la fuente, que es la que me graba como persona humana. Entonces acá habría que ver qué pasa con ese tercer párrafo, por ejemplo, sobre todo con las indemnizaciones por preaviso. Yo cobro una indemnización por preaviso porque me despidieron y no me avisaron con tiempo. O sea, el origen es la desvinculación laboral. Pero bueno, ya les digo. Pero básicamente este tema sería entrar por el lado del 82 inciso B, porque eso es lo que me graba, y por el lado del 26I, que es lo que tiene los conceptos exentos para desvinculación laboral, básicamente. ¿Alguna pregunta, chicos? Experiencialmente igual, entonces lo que dijo es como el caso de la jubilación y de los Y jueces, eso sí, también. hay ahí, sí, porque encima ahí hay un tema. Cuando esta jurisprudencia salió, no estaba el tercer párrafo del I, y la discusión era básicamente por la indemnización por falta de preaviso. Arca le grababa porque decía, en la ley no dice que está exento, en la ley dice que está exento indemnización por despido nada más. Y el contribuyente lo que decía era esto, digamos, no hay permanencia de la fuente, es lo mismo, tiene el mismo origen. Bueno, la Corte le dio la razón al contribuyente en ese caso. ¿Sí? Eh, Cobra todos los conceptos que le corresponde la relación de dependencia por despido sin justa causa. ¿Sí? Sí, Le eh, podríamos poner como aclarar, no, no, o sea, hacer como dice la ley, pero estaba haciendo una aclaración de la jurisprudencia hoy en día, buscamos algo, y ¿no? eh, generalmente en la facultad por lo menos se trabaja con lo que dice la ley. Eh, pero bueno, creo que, si no recuerdo mal, creo que la UNE por ahí no se va mucho por jurisprudencia y eso, no es que ustedes hablan demasiado de eso. Corríjanme si por ahí tienen un profe que sí va por ese lado ahora, digamos. O es más lo No, todavía no tocamos temas tan, este como que tienes más de jurisprudencia, sí, también. eh, Creo. puede ser, sí. Eh, bueno, ¿algo más, chicos? Por mi parte no. El lunes le mostramos más o menos cómo tenemos Bien, esto, perdón, creo que me dijeron hoy, pero esto tienen tiempo para entregar lunes a la noche. lunes, era lunes, Ah, sí. bien, bien, bien. Sí, entonces lo vemos el lunes en la clase. ¿Sí? Seguramente de esto algún práctico tiene que haber, si lo buscan en Google, por ahí como para guiarse un poco. Sí, sí, ya nos dan del año pasado y ahí nosotros Ah, vamos. sí, 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 porque es un tema que como que hay bastante, digamos. Así que, El miércoles no, estaba también dentro de los temas, con la segunda le engancharon con lo que es renta celular también, o sea que eso ya está acomodado ahí. bien. Pero Eh, bueno. Hablamos eso, no, hablamos nosotros, a ver, primero tocamos renta celular, hablamos de 97, 98, 99, esos artículos.
hablamos sobre que la ley de modernización laboral Bueno, ahí, hizo la exención, pero exclusivamente de todo lo que impuestos celular no. bien, bien, bien. Sí, nos quería comentarles justamente ese el tema de la ley de modernización que tenía el artículo ese para locación de inmuebles con destino a casa, habitación y para lo que es enajenación de inmuebles que vaya por el 99. Bien, Sí, bien. ahí los chicos que expusieron ahora hicieron porque es todo un tema con los plazos de cuando salieron modificación, es bastante engorroso era eso de a partir de cuándo regía una ley, o la modificación de la ley, y eso todo en cuanto a celular, por ejemplo. Eh, cuando aparecieron los impuestos cedulares, decís vos. Ya, claro, ¿qué se hacía antes? ¿Qué se hace hasta el 2018? Después no sé si en Claro, el dos mil sí, veinticinco sí, hubo sí. otro, y así como está todo fraccionado. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, como yo creo que les comenté, el tema de dividendos y el tema de instrumentos financieros, hoy como que si bien está ese límite 2018 antes, 2018 después, como que ya no se aplica, porque es muy raro que ponerle hoy una sociedad en 2026, o sea, los chicos tenían que explicarlo, por supuesto, por eso lo trajeron a colación, pero hoy sería rarísimo que una sociedad me distribuya dividendos de un resultado que proviene de un ejercicio cerrado en 2017. O sea, ya quedó lejísimo, digamos. Entonces, hoy es un requisito, ¿sí? Normativamente está, pero como se dice, es un requisito más de tipo virtual, porque no. A ver, repito, es casi imposible que una sociedad distribuya resultados tan viejos, digamos. Con el caso de los inmuebles, no, porque un inmueble tranquilamente yo lo pude haber comprado en el 2000 y recién lo vendo ahora, digamos, ¿sí? Que inclusive, como no sería nada raro que eso suceda con el caso de los inmuebles, el año pasado, a fin de año, lo que se decía era dentro de los foros profesionales y qué sé yo, se decía era, o sea, no vendan inmuebles porque ya está el proyecto de modificación de ganancia a través de la ley de reforma laboral, no vendan inmuebles. O sea, porque ya más o menos se sabía esto, que la enajenación de inmuebles vía cedular iba a estar exento. Entonces, cuando se tiene ese dato es, le pone el pie a tu cliente así en la frente y no venda el inmueble, no venda el inmueble. Pero ahí en ese caso sí, tranquilamente hoy, tranquilamente en el 2030, podemos estar vendiendo un inmueble adquirido antes del 2018. Pero sí, es todo un tema. Aparte, inclusive, ni siquiera era, porque también era, viste, que te habla hasta el 30 del 11 del 2018, o sea, ni siquiera el año cerrado completo, entonces, no, sí, por ahí se mezcla, es un chino, digamos. Bien, bien. Bueno, chicos, si tienen algo más, No, por mi parte, no. bueno. Bueno, chicos, nos vemos el Nos lunes vemos entonces. Buen fin de semana. igualmente. Chao. Igualmente. Chao.